Miguel regresa al programa, él es comentarista de CNN. Jorge, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Siempre un placer. Bueno, a la hija del fallecido Osvaldo Payá, Rosa María Payá, se le ocurrió instituir un premio honrando la memoria de su padre y decidió dárselo al secretario de la OEA, al señor Almagro, en La Habana. La dictadura cubana se lo ha impedido, no le permitió a Almagro entrar a La Habana. Entonces no pudo Rosa María entregarle el premio a Almagro. Pero leí en el Herald que tú escribiste un artículo criticándola. ¿Por qué? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que no me gustó y por qué la critico? Por varias cosas. La critico en primer lugar por la improvisación. Ese premio se estableció en el año 2009, hace muchísimo tiempo. No se lo habían otorgado a nadie. Y a mí me parece que la posición... Pero el año 2009 su papá estaba vivo, ¿no? 2009 se instituyó el premio, 2009-2010, no más tarde. Está documentado, se puede buscar. El premio Osvaldo Payá. El premio Osvaldo Payá. Se viene a dar ahora en el 2007. Y a mí me parece que es una cosa festinada instituir un premio para causar un problema. El fin de ese premio era que no dejaran entrar a Almagro. Se sabe las características del gobierno cubano y se sabe, Rosa María Payá entra y sale. Luego su madre dijo aquí en Miami que temía por su vida. Ya Rosa María debe haber regresado. Es decir, Rosa María fue allá, dieron el premio, se lo dieron una silla vacía, pero Almagro no pudo ir. Lo que me molesta es que es un premio destinado a provocar un escándalo. Es un stunt periodístico. No es un premio... Osvaldo Payá es un opositor muy respetado, que fue despreciado aquí en Miami, cuando vino a Miami. Toda la clase política preponderante en ese momento, que es la que sigue en estos momentos, bueno, pues con Marco Rubio, con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, despreciaron a Payá, le dijeron agente de Castro. Despreciaron? Oh, pues, evidente, lo despreciaron, le dijeron que era agente de Fidel Castro, está en los periódicos, no lo recibieron. Osvaldo Payá empieza a ser importante para eso, es decir, para esa clase política cuando muere. Hasta ese momento, ¿y por qué razón? Porque Osvaldo Payá se apoyaba en la Constitución cubana para adelantar sus fines políticos, que eran crear un plebiscito en Cuba, crear cosas. Entonces, aquí le dijeron a gente de Fidel Castro, etcétera. ¿Tú crees que a Payá lo mataron, como cree su hija Rosa María, como cree su viuda, o no estás tan seguro de eso? Yo creo que no está demostrado ni una cosa ni otra. Ha habido una investigación. El señor que estaba conduciendo el carro se declaró culpable. A lo mejor se declaró culpable para salir de Cuba. Carromero, pero se declaró culpable. Él se declaró culpable. Otra persona que hubiera tenido un poco más de convencimiento hubiera dicho no, pues ya que estaba dispuesto a luchar por la libertad de Cuba, hubiera dicho no, pues nos embistieron. Pero cuando lo soltaron y regresó a España cambió su versión. Pero es el camino fácil, ¿verdad? Ok, tú dices que Rosa María quería crear un problema o quería provocar un escándalo, pero ¿no es bueno que la oposición democrática le cree problemas a la dictadura? Digamos, ¿no está en la naturaleza de un opositor precisamente crearle problemas a la dictadura, demostrar que la dictadura es intolerante y no deja entrar al premiado? Claro, pero yo preferiría que lo hicieran con cosas más consistentes y con cosas más serias. ¿Por ejemplo qué? Bueno, ahora imaginármelo si quieres me apuro un poquito y te lo digo, pero déjame pensarlo un poco. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo ser más serios. Ese premio fue un premio destinado para que no se lo dieran, entonces se creó ese escándalo. Pero ¿tú de verdad crees que Rosa María, al decidir darle el premio a Almagro, sabía en su fuero íntimo que no le iban a permitir a Almagro entrar? Yo, si me lo hubieras preguntado 2 días antes, te hubiera dicho, Almagro no lo van a dejar entrar. Almagro ha tenido una posición, además el secretario general de la OEA, Cuba ha decidido no caminar más en el camino de entrar a la Organización de Estados Americanos. Piensan que es una organización al servicio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Toda esa retórica que sigue existiendo en Cuba y que probablemente es verdad. Y yo te podía asegurar que no iban a dejar entrar a Almagro. Además, Rosa María Payá se reúne días antes con Almagro, creo que fue 2 o 3 meses antes, y hacen un acuerdo de cooperación entre la organización de jóvenes que... Es decir, que instituyeron ese premio, se reúnen, Almagro les dice que van a colaborar en temas de derechos humanos. Entonces, en mi juicio, a lo mejor también, como la opinión que tú das, que son opiniones frescas, y te las voy a dar de esa manera también, dijeron, pues venga, vamos a dárselo a Almagro para cuando vaya a Cuba no lo dejen entrar. Eso es lo que me molesta. Comprendo, pero ¿no te parece que al exhibir la naturaleza
intolerante del régimen que le prohíbe a Almagro entrar a La Habana a recibir un premio que según tú describes no representa amenaza alguna para Raúl Castro y su dictadura. Al exhibir esa intolerancia, esa prepotencia, esa entraña dictatorial, ¿no te parece que Rosa María Payá ha tenido éxito de todos modos? Ha tenido éxito en evidenciar eso. ¿Qué tiempo va a durar eso? Yo creo que las autoridades cubanas, en respuesta a eso, dicen, mira, ella vino aquí, instituyó este premio, y ella entró y salió y entra cada 2 años. Rosa María Payá va a Cuba y regresa. ¿Pero y eso salió. te parece criticable? No. Es cubana, claro, tiene derecho a entrar y salir, claro. sí. Pero ese acto, esa posición con Rosa María Payá de invitar a Almagro, se sabía que no lo iba. Si me lo preguntas 2 días antes, te hubiera dicho, mira, no lo van a dejar entrar. Pero Almagro, fíjate, antes cuando estaba Insulza en realidad jugaba para Chávez, porque a Insulza lo habían elegido los países del bloque chavista. Claro. Ahora me parece que Almagro se ha puesto los pantalones, Almagro ha sido valiente en criticar a la dictadura venezolana, por fin, y Almagro está enfrentando a la dictadura cubana. O sea, ¿no te parece que Almagro se merece el premio? Tal vez se merezca el premio, pero se lo hubieran dado en Miami y no hubieran creado el escándalo en Cuba. Pero si se lo daban en Miami no tenía el mismo impacto. No tenía mediático. Entonces es un premio diseñado para el impacto mediático. Me parece que la situación cubana, es decir, la compleja situación cubana y el papel de la oposición cubana, que es válido, porque todo país debe tener y debe tener más oposición, debe ser una oposición que haga cosas coherentes, no sencillamente cosas para provocar un escándalo. Pero, y este es el tiempo que nos ha tocado vivir, la política, donde quiera que la hagas, siempre aspira a tener impacto mediático. Porque si tú haces una política a puertas cerradas en un convento y la prensa no se entera, no sirve. La política tiene que llegar a la prensa, a la televisión. Por lo tanto, lo que diseñó Rosa María, a mí me pareció una operación inteligente. Bueno, entonces tú apoyas a Trump en acudir a la cuestión mediática constantemente. No es que lo apoye, pero fue un candidato mediático y por eso ganó. Y pues tú dijiste en el programa cuando yo estuve aquí, tú fuiste el que dijiste que iba a ganar. Sí, claro. Así que a lo mejor ayudaste a que ganara Trump, porque tú lo aseguraste. Mira, hay algo que es el efecto. A mí me parece que los efectos festinados duran poco. Yo pienso que hoy hay muchas otras cosas de sustancia que se pueden hacer. ¿Pero qué tienes tú contra Rosa María? Nada. ¿La conoces? Es bellísima. Es una mujer bellísima. Pero además le han matado al padre, está defendiendo una causa noble, la causa de la libertad en Cuba. Se va, ya se mete en el berenjenal, es valiente. Entonces, hacerle una crítica desde acá a sus defensores les ha parecido que tu crítica era mezquina, que ¿por qué a la lo rebajaron? mejor es mezquina, pero es mi crítica. Ya. Es decir, ¿cuántas cosas tuyas no dicen que son mezquinas? Muchas. Claro, sí. Y son las tuyas y tú las dices. Claro. Y entonces mira que hay gente que dice, pero mira a este Bailey. Sin embargo, yo te admiro. Sí, claro. Todos somos, todos podemos ser atrabiliarios, todos podemos ser venenosos, ¿no? Además, el problema es contra quién disparas el veneno. Yo lo disparo contra Maduro, pero tú contra Rosa María Payá. Claro, pero ¿por qué dices que es veneno? Porque tú dices que es veneno. ¿Por qué no concedes el hecho de que se está diciendo algo tal vez hasta diferente para decir por qué razón algo tan festinado va a provocar tanto efecto? Bueno, además, déjame decirte algo. En la propaganda decía que yo venía con el cuchillo en la boca. Ahora me doy cuenta por qué se dijo. A mí se me olvidó el cuchillo porque la propaganda de que yo venía hoy decía, viene con el cuchillo en la boca. Porque no lo traje, vengo con la... Tienes fama de tener una lengua afilada. No, yo escribo, la lengua afilada la tienes tú. Yo lo que hago es escribir y lo medito mucho. Pero mira, vamos a ver, tú y yo queremos que en Cuba caiga la dictadura, supongo, ¿no? No, yo quiero que aquello evolucione. Yo quiero que aquello evolucione y que se convierta, como quieren muchos cubanos que están dentro de Cuba, donde el discurso es diferente a la repetición constante de las mismas cosas que se repiten, de cómo son, de que todo es mal. Hoy vi en un canal de televisión en que estaban desalojando a personas de Cuba y ya lo están convirtiendo en un problema político. Todo lo que sucede en Cuba es un problema. En Cuba hay graves problemas políticos, en Cuba hay graves problemas sociales. En Cuba hay graves problemas que esa sociedad tiene que resolver. Pero por eso, cuando dices evolucione, es que deje de ser una dictadura y algún día sea una democracia, supongo. Bueno, sí, exactamente. Claro, eso es lo que quiere Rosa María. Rosa María está estimulando una idea que se titula Cuba decide.
Sí, claro. Y ella quiere, un poco como quería el papá, ¿no? Que algún día se celebre un plebiscito. No, el papá. En ese artículo que tú citas, yo también digo que ella disuelve el ideal del padre. El ideal del padre, cuando vino aquí a Miami, con las personas que ella está colaborando, lo despreciaron. Eso lo sabe todo el mundo. No sé, tal vez tú no te acuerdas, no estabas en Miami en ese momento, pero bueno, las cosas cambian. El padre en primer lugar, estaba en contra a favor del levantamiento del embargo. Sí, yo me acuerdo, yo sí me acuerdo que recogió firmas, claro, pero él quería una consulta popular. Claro, una consulta pero popular. reconocía la validez de la Constitución cubana, Sí, sí. que es lo que le criticaban aquí, y entonces por eso decían que era gente de Castro. Mira tú qué cosa más festinada. Cosas festinadas hace 9 años, 8 años, cosas festinadas ahora. Pero la idea de Rosa María, de ir a una consulta popular, de ir a un plebiscito, para que los cubanos digan sí o no, ¿quieren seguir con este gobierno o quieren ir a unas elecciones? ¿No es una buena idea? Sí, es una buena idea, pero impracticable. Impracticable en este momento. Mira, hace poco yo vi un documental que me atrajo muchísimo. Es el documental de cómo el hijo de un gran dirigente de Hamás se pasa a la inteligencia israelí. Se llama El Príncipe Verde. Es un documental en que, en un lugar donde hay un conflicto tan grande como es Israel, un hijo de un dirigente de Hamás... Un terrorista palestino, digamos. Sí, bueno, un terrorista palestino, un luchador por la libertad. Depende de cómo se ve, ahí están las opiniones. Antes los terroristas eran los luchadores por la libertad, ahora ya no es así. Ahora cualquiera que dispare algo, que haga algo, es un terrorista. Esa es otra clasificación. Cuando hablan los dos, tanto el agente israelí como ese señor que se ha pasado a la inteligencia israelí, tú ves un discurso racional sobre el problema palestino. Unos pueden decir que ese señor es un traidor que se pasó a la inteligencia israelí, otros pueden decir que es un héroe, pero tú ves una madurez al establecer los argumentos de los cuales muchísimas veces, en el caso cubano, tanto de una parte, pero sobre todo de otra, no existe. No hay una madurez política. ¿Y tú crees que Rosa María vaya a ser inmadura? Yo creo que lo que hizo fue inmaduro. Fue efectivo mediáticamente, pero fue inmaduro. Además, yo no sabía que era tan importante lo que yo había dicho. Pues señor, su opinión cuenta. Regresamos con don Jorge Dávila Miguel después de 2 minutos. No se vaya, ya volvemos. Comentarista de CNN nos visita esta noche y estamos hablando, por supuesto, de Cuba, ¿no? Y de Rosa María Payá y del premio fallido al secretario de la OEA, Almagro. Déjame hacerte una pregunta naif, ¿no? Porque yo no he estado nunca en Cuba. Tú nunca haces preguntas naif. Bueno. Sí, es ingenuo, es ingenuo. Mira, se han cumplido 100 días desde que murió Fidel Castro. 100 días. Ajá. Yo te pregunto, porque no he visto en las calles a personas, digamos, contentas, festejándolo, bueno, por fin se murió el dictador, pronto seremos libres. Yo te pregunto, ¿la mayoría del pueblo cubano a la muerte de Fidel se sintió apenada o se sintió aliviada? ¿Qué crees tú? Eso no es una pregunta naif, es una pregunta imposible de responder. ¿Cómo voy a saber yo si la mayoría le dolió o no le dolió? ¿Por qué no vimos en las calles a gente aliviada o esperanzada u optimista? Bueno, tal vez porque muchas más personas de las que se piensa apoyan a Fidel Castro y apoyan el régimen Ese es el sentido de mi pregunta. Exactamente. Es decir, en realidad no se sabe. El gobierno cubano siempre ha tenido un mecanismo, a mí me parece que muy preciso, que se llama opinión del pueblo. No lo tiene desde ahora, lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que ellos sí saben, ellos son realistas, ellos no son ideológicos en su comportamiento, cosa que se piensa. Aquí se piensa que el gobierno cubano son 8 viejos que están arriba y mandan a la gente, entonces llega y se mata a este, mata a lo otro, etcétera, etcétera. No te estoy diciendo que lo maten o no lo maten o lo dejen de matar. Lo que te estoy diciendo es que aquello está estructurado y ellos nunca han sido ideológicos en sus procedimientos. Es decir, en la propaganda, en los discursos, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que ellos conocen la opinión del pueblo cuando está a favor de una cosa y en contra. No quiere decir que vayan a obedecer la opinión del pueblo, pero ellos saben el pueblo cómo piensa. Si hubiera un plebiscito en Cuba, un plebiscito más o menos limpio, sin fraudes, y le preguntaran a la gente, ¿ustedes quieren que este gobierno siga o quieren ir a unas elecciones libres? ¿Cuál de las dos preguntas crees cuál de las dos opciones ganaría? Yo creo que habría en la sociedad diferentes sectores que sí quisiera que hubiera un cambio más hacia la democracia en Cuba. Eso es innegable. O sea, ¿tú crees que la mayoría quisiera un cambio hacia la democracia? Yo creo que la mayoría, en primer lugar, la mayoría está muy ocupada en resolver los problemas urgentes que tienen cada día. Sí.
como en todos los países, la mayoría no es consciente políticamente. Aquí nosotros hablamos que tenemos democracia, etcétera, etcétera. Creo que esto es un país democrático, evidentemente, pero tú mismo has visto cómo hay personas que votan por Trump o por Obama por las razones más nimias. Correcto. y más superficiales. Una cosa es que tengamos democracia y otra cosa es que la mayoría a veces se equivoca. Exactamente, claro. Y sea responsable. Sí. Mira, está aquí, Trump está mandando en este país. ¿Tú estás de acuerdo con que Trump manda en este país? No, yo no voté por él. Ah, pero bueno, pero es tu presidente. Sí, es mi presidente. Es tu presidente. Tengo que pagar impuestos a él. Entonces, también es el tuyo. Él es y no, el mío también, pero yo lo respeto. Entonces, claro. Ahora, esta democracia... Yo no, yo lo irrespeto. Yo soy un cachorro de Jorge Ramos. Perfectamente. No, yo lo irrespeto. Estamos a punto de empezar a hablar de Laura Bozo. Me imagino. Pero bueno, pero mira, ahora está Trump aquí y esta democracia no funcionó, según tú y según muchísimos millones y millones de norteamericanos. Entonces, cuando llamamos democracia, tal parece que estamos nombrando una iglesia siempre. Yo quisiera que habláramos de qué cosa es democracia, de cómo es la democracia, porque en cualquier parte del mundo dice, para que triunfe la democracia. Mira, Hillary Clinton y Obama formaron la primavera árabe para que triunfara la democracia en los países árabes. Triunfó la democracia en Egipto y tuvieron que derrocarlo, y tuvieron que poner a unos generales que mandaban, y sencillamente ahí no hay dictadura. Y es un golpe de Estado lo que hay en Egipto. Sí. Cayó un dictador, Mubarak, y hay otro dictador, Al-Sisi. Exactamente. Correcto. Pero percibo en tus palabras una cierta moderada simpatía al régimen cubano. No, la simpatía mía es a la sociedad cubana. Pero cuando hablas de la sociedad cubana, excluyes a los cubanos que viven fuera de la isla. No, de ninguna manera. ¿Tú eres parte de la sociedad cubana? De ninguna manera, por supuesto. No, de ninguna Rosa manera. María también. Claro, por supuesto. Y tienen todo el derecho a opinar sobre su país, y yo tengo el derecho, o por lo menos la costumbre de decir, mira, no me gustó como lo hiciste. Es decir, cuando te estoy diciendo los cubanos, es el cubano. Sí. Cualquiera que se sienta cubano y cualquiera que quiera influir, a mi pobre juicio, en el futuro de ese país. Lo que hay es que reconocer, perdóname, que dentro de Cuba, no todos los que están dentro de Cuba son imbéciles y asalariados del régimen. Y es una cosa que aquí no se acepta. Y además también que hay muchas personas que están en Cuba y han estado en Cuba, que han cooperado en ese proceso, que se llamarán fidelistas, comunistas, como tú quieras llamarlo, pero que han tenido una buena intención para hacer. ¿Tú fuiste fidelista? Yo creo que yo nunca fui fidelista. ¿Tú tienes amigos en el gobierno de Cuba? Yo tengo amigos que son fidelistas, igual que tengo amigos que no son fidelistas. ¿Pero tienes amigos en el gobierno? Claro. No, en el gobierno no. Ningún amigo. Cuando tú vas a La Habana, ¿te recogen en un coche oficial? En un coche, hay una puerta secreta. Una puerta secreta en la que yo salgo inmediatamente. Con VIP. Pero además pido que sea una chaica rusa, como son las que me gustan a mí cuando yo era pequeño ahí en Cuba, es decir, cuando no era nadie en Cuba. Sí, yo tengo muchísimos amigos en el gobierno cubano, sobre todo en la seguridad, y soy una persona que, ¿cómo se llama? Que soy muy reconocido ahí. Por favor. Pero yo soy un cubano que quiere ser libre, tanto aquí como allá. Bien, muy bien dicho. Pero cuando tú le dices a Rosa María Payá, hey, Rosa María, cuando tú le jalas las orejas, le dices, el problema de los cubanos lo tenemos que arreglar nosotros entre cubanos, ¿por qué le dices eso? Bueno, porque ella es cubana también, ¿no? Eso se dice en la columna, que bueno, tendríamos que leerla, porque tú estás diciendo algo que yo no recuerdo. ¿Te estoy citando mal? Yo digo que Obama dijo, por lo menos en palabras, que esto era un asunto que tenía que resolverse entre cubanos. Correcto, Obama lo dijo. Obama lo dijo. Y yo pienso que pongo por lo menos entre palabras, porque nosotros no sabemos cuál puede ser la influencia de Estados Unidos en Cuba o no. Yo recibí una crítica recientemente al hablar de la soberanía. Yo pienso que la soberanía cubana es muy importante. Sí. Porque Cuba es un país totalmente diferente al resto de América Latina en su relación con Estados Unidos. Pero te puedo plantear un argumento que en cierto modo se opone al tuyo, ¿no? Tú dices, respeten la soberanía de Cuba. ¿Ah? O sea, que Estados Unidos no meta las manos donde no debe. Es tu punto de vista. Sí. Y hasta quizá el de Obama. Ahora bien, la soberanía cuenta en la medida que el gobierno esté fundado en la soberanía popular. Exactamente. Pero si el gobierno es un usurpador que no respeta la soberanía popular, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, hiciste muy bien en mencionar eso.
Hiciste muy bien en mencionar eso. Una cosa es la soberanía del país con respecto a otros países y otra cosa es quién es el soberano dentro de ese gobierno. Y en Cuba el soberano no es el pueblo. El soberano no hay una decisión, vamos a llamarla democrática, no hay grupos que puedan reunirse para tratar de tener otra salida. El soberano es la familia Castro, vamos a hablar claro. El soberano es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista lo dirige Raúl Castro. Ahora, eso no quiere decir que ahora estás cayendo de nuevo, y perdóname, en la visión esa de que es Raúl Castro el que maneja todo. Hay toda una estructura de poder ahí, hay toda una estructura de profesionales que creen en el proyecto socialista, que siguen creyendo en el proyecto socialista. Tú puedes estar en contra del proyecto socialista, tú puedes pensar que no va a trabajar. Posiblemente ellos están equivocados, posiblemente no. Posiblemente no, puedes suprimir la adverbio. Pero la realidad demuestra que están equivocados, que en Cuba la gente vive en la miseria absoluta. Yo no creo que sea absoluta. ¿No? No, yo no creo que sea absoluta. ¿Qué quiere decir la miseria absoluta? Que mucha gente no come 3 veces al día. Yo no conozco eso dentro de Cuba. ¿Tú crees que la gente en Cuba come bien? Bueno, come bien, yo pienso que 3 veces al día comen no todo lo que quieren, comen no todo lo que quisieran comer, es cierto, pero yo no creo que en Cuba haya un problema de hambre. Tenemos que reanudar esta charla, tenemos que seguir hablando. Porque el problema es que la visión, mira, cuando yo iba a venir a Miami, yo pensaba que Miami, desde que yo bajaba, iba a ser un cabaret de luces y todo de música americana. Cuando llegué me di cuenta que no es así. La gente piensa que en Cuba solamente en cada esquina hay un policía pegándole a alguien. Sucede, pero Cuba es algo mucho más complicado y mucho más querido para mí. Aprecio tu valentía para ser un francotirador, Jorge Dávila Miguel, aunque no estoy de acuerdo contigo en el 90% de las cosas que has dicho esta noche. 95%. Algún día tenemos que hablar de Laura Bozzo. Gracias, Jorge. Ya regresamos. Vuelve pronto, vuelve pronto.